Ella era vista como demente y muda, porque no oía el ruido a su alrededor. Pero esta discapacidad le otorgó el poder de leer el lenguaje secreto de señas que usaban los asesinos entre ellos. Ahora, esta chica muda salvaría al guerrero que amaba de la conspiración del traidor, que era su propia sangre. Durante 21 años, la vida de Elara transcurrió entre los fríos muros de piedra del puesto de gobierno colonial de su padre, bajo una falsa atmósfera de orden. Sufría de pérdida parcial de audición desde la infancia. Esto la hacía parecer extraña y deficiente en la sociedad civilizada. Por ello, había sobrevivido centrándose no en los sonidos, sino en los labios, los gestos y el lenguaje corporal de las personas. Con su cabello rubio y ojos azules, era el único brillo en el oscuro mundo comercial de la región, pero esta luz fue testigo de una inmensa oscuridad. Su hermano Julian mató a Nila, la hija del jefe Zuri, de la tribu vecina que estaba en el puesto para un acuerdo comercial, en una discusión donde perdió el control. Elara fue testigo de los últimos segundos de ese horrible momento, la sangre en el cuello de Nila y el terror en el rostro de su hermano. Lord Silas, su padre, olió inmediatamente el desastre político. La única testigo era su propia hija, Elara. El hecho de que Elara no gritara ni reaccionara llevó a Silas a un plan diabólico. Si finge locura, su testimonio no tendrá validez, no habrá guerra. Elara, destrozada bajo el peso del crimen de su hermano, decidió sacrificar su cordura. A partir de ese día, Elara no habló. Solo reía, lloraba, murmuraba y miraba al vacío. Su familia decidió presentar esta situación a la tribu Zuri como un regalo por daños. Nuestra hija ha perdido la razón por el horror de la muerte de Nila. Llevadla, pero no luchéis. Cuando Elara fue llevada a la aldea de la tribu Zuri, el jefe Zuri, duro y severo, ardía en fuego de venganza al ver a esta chica loca de la familia del asesino de su hija. El pueblo la vio como una maldición. Fue encadenada a un árbol, pero Kaylen, el hijo del jefe Zuri, no estaba ciego por la ira como los demás. Él era un rastreador. Leía la verdad en la tierra, en el viento y sobre todo en los ojos. Mientras Kaylen la miraba con odio, Elara, dejando a un lado el miedo, comenzó a registrar en silencio el luto y la furia de la tribu bajo su máscara de locura. Entre la multitud que la observaba, Elara notó dos personas, Kaylen y su guerrero de mayor confianza, Jabari. Fue en ese instante que Elara notó el mismo lenguaje de señas mudo que había visto entre Julian y los emisarios de la tribu Sombra Oscura. La presencia de Elara en la tribu Zuri era una maldición. La ambiciosa chamana Zola afirmó que su espíritu demente invocaba la venganza de Nila. Elara estaba encadenada. Sin embargo, Kaylen comenzó a examinar de cerca la máscara de locura de Elara. Kaylen se dio cuenta de que Elara esquivaba las piedras bajo sus pies y se orientaba por el sonido más pequeño. Una demente no podría tener tanto control sobre su entorno. Kaylen comprendió que Elara no solo estaba en silencio, sino que ocultaba un secreto terrible. Una noche, Kaylen se acercó a la empalizada con su antorcha. No la regañó. Le miró a los ojos y susurró: «¿Conoces al asesino de Nila?». Elara no pudo oír las palabras, pero vio el cansancio y la esperanza en los labios de Kaylen. Levantó la cabeza. Sus ojos se clavaron en los de Kaylen. Este iba a ser el juego más peligroso de su vida. Elara no podía hablar, pero podía usar la habilidad de lectura de Kaylen. Sobre un pequeño trozo de piedra, dibujó los símbolos simples de los movimientos de manos que había visto. La conversación muda entre Jabari y el emisario de la sombra oscura. Kaylen se quedó en shock. Jabari era el guerrero más confiable de la tribu. El dibujo de Elara mostraba que Julian había matado a Nila, pero quien ayudaba a encubrir el asesinato y planeaba apuñalar a Kaylen por la espalda era Jabari. El mundo de Kaylen se derrumbó. Jabari era el amante secreto de Zola y su cómplice. Kaylen, enfrentándose a la decisión más difícil de su vida, se dio cuenta de que tenía que luchar contra su propia sangre y la persona más confiable de la tribu para proteger a la mujer que amaba. Kaylen, sabiendo que su vida estaba en peligro, intentó ganar tiempo. Zola, la chamana, exigió la ejecución inmediata de Elara. Kaylen, para ganar tiempo, decidió someter a Elara a una prueba de la verdad: separar las hierbas curativas. Zola, viendo esto como un insulto, puso hierbas venenosas en la prueba. Elara, muda pero con un genio intacto, sintió el olor, la textura y la energía de las hierbas. Señaló las venenosas, superando la prueba a la perfección.
Este éxito socavó la autoridad de Zola, pero aumentó su furia. Kaelen y Elara se reunieron en secreto. Elara le contó toda la historia. Kaelen, para planear la huida, le dijo que buscaran un secreto que su padre había guardado. Mi padre estaba protegiendo un secreto últimamente. Si no lo encontramos, Zola nos destruirá a todos. Pasaron por pasadizos secretos y llegaron a la cámara secreta de su padre. Elara, usando sus sentidos, encontró un enorme mapa de caza de marfil. El mapa no mostraba las tierras de la tribu, sino un dibujo detallado de las tierras prohibidas al otro lado del río. Y en el centro del mapa había una sola palabra escrita: Serafina. Era el nombre de la madre de Elara. El mapa que Elara vio en la habitación no era solo un secreto, era la causa real de la muerte del jefe Tenzin. Kaelen estaba asimilando la oscura y antigua verdad entre su madre Zola y su padre Tenzin. Serafina, susurró Kaelen, ella es tu madre, y fue el amor secreto de mi padre. El mapa era la ruta hacia un refugio secreto que Tenzin había construido para proteger a Serafina de los celos de su propia esposa. La muerte de Tenzin no fue solo por el trono, sino la venganza por esa vieja y profunda envidia. Elara no era la enemiga de Kaelen, sino el legado más preciado que quedaba de ese amor pasado. Justo en ese momento, Jabari, al notar que la cerradura de la celda estaba rota, corrió a la cámara de Tenzin. Al ver el pergamino desaparecido y el desorden en la habitación, comprendió que la traición había sido descubierta. Jabari corrió inmediatamente a la plaza de la tribu. Usando el disfraz de locura de Elara, gritó: «Kaelen se ha dejado hechizar por la demente y ha liberado al asesino de su padre. Kaelen es un traidor». Kaelen y Elara fueron declarados fugitivos. Zola, bajo el pretexto de vengar a su esposo, envió a todos los guerreros de la tribu a capturar a su hijo, Kaelen. La huida de Elara y Kaelen comenzó por los pasadizos secretos del cañón. Ya no eran el hijo del jefe y una esclava muda, sino guerreros de una misma causa. El hielo en el corazón de Kaelen se había derretido por completo. Su amor por el coraje de Elara se había vuelto inquebrantable. Durante su huida, Kaelen le contó a Elara la investigación que su padre había llevado en secreto para encontrar al asesino de Nila. Mi padre encontró las huellas de Julian, el hermano de Elara, no las de Nila. Jabari estaba ayudando a encubrir el asesinato. Elara recordó las notas de laboratorio de su padre. Necesitaban encontrar la lanza original del asesinato. Elara, usando su genio y escuchando las vibraciones de la tierra, sintió un hueco oculto bajo el suelo, cerca del área de luto de la tribu. Lo que estaba enterrado allí era la única prueba que necesitaban. Kaelen y Elara regresaron en secreto al área de luto. Cuando cavaron donde Elara había señalado, encontraron un objeto envuelto en tela. Era la daga ceremonial tradicional de Nila, perdida, grabada con el símbolo de la tribu. La daga estaba cubierta de sangre seca y tenía la huella digital de Julian. Esta era la prueba concreta del asesinato de Julian. Pero justo cuando obtuvieron la prueba, se escuchó una voz desde las sombras. «Te encontré, Elara». Era Julian en persona. Había regresado para encubrir su crimen. Julian, con un rifle en la mano, se paró frente a Kaelen y Elara. Su objetivo era tomar la daga, eliminar a los dos testigos y encubrir el crimen para siempre. Kaelen rugió de furia al ver al asesino de Nila. «¡Mataste a mi hermana por esto, Julian!». Justo cuando Julian iba a disparar, apareció otro grupo de guerreros desde la profundidad del bosque. Jabari y los hombres leales a Zola. Jabari había elegido el momento justo para traicionar a su hermano. Una guerra de 3 frentes había comenzado. Kaelen luchaba contra los hombres armados de Julian, mientras esquivaba las flechas de Jabari. La batalla fue sangrienta y cruel. Kaelen, en un momento de descuido, fue herido por Jabari con una lanza por la espalda y cayó de rodillas. Mientras Jabari sonreía triunfante, Elara hizo un último movimiento. Recordó el humo acre de las cortezas húmedas de los árboles, que había leído en las notas de comercio de su padre como enemigo de la pólvora. Elara rápidamente encendió un puñado de musgo húmedo y lanzó el denso humo sobre los soldados de Jabari y Julian. El humo cortó la visión de los soldados. La trampa de humo de Elara le dio a Kaelen los segundos críticos que necesitaba para levantarse tosiendo. Elara corrió hacia Julian. «¡Julian!», gritó, silenciosamente, para que solo Julian la entendiera. «Jabari te llamó aquí. Él hizo un trato para matar a Kaelen». Kaelen, con un último ataque, derribó a Julian. La guerra terminó. Julian, Jabari y Zola fueron capturados.
El jefe Zuri convocó a un gran consejo. Kaelen, con el hombro herido, expuso la traición de Jabari, la culpabilidad de Julian y las intrigas de Zola. El jefe Zuri se derrumbó al saber que el asesino de su hija, Julian, había sido protegido por su propio hijo, Jabari, y su esposa, Zola. Llegó el momento de Elara. Kaelen la miró. Ya no era una muda asustada, sino una reina lista para decir la verdad. Elara rompió su largo silencio. Su voz resonó en la plaza. El asesino de Nila es este hombre, Julian. Y esta mujer, Zola, con su traición, intentó destruir no solo a una hija, sino a todo un reino. Zola y Jabari fueron desterrados. Julian fue enviado a su lugar de origen para ser juzgado. Kaelen caminó hacia Elara. «Tu silencio nos protegió», dijo, «pero tu voz nos salvó». Kaelen le pidió a Elara que fuera su esposa y reina. Ese día, la voz de Elara proclamó tanto su propia libertad como la justicia de la tribu. La genialidad de Elara y el honor de Kaelen se convirtieron en el nuevo Isarsilmaz, cimiento de la tribu.